Bueno, y como les decía, estamos con Camila Perochena, es una experta en teoría política, en historia política. En historia, podríamos decir, sí. En historia. Sí. Que se dedica a mirar varios temas. Uno, y después le vamos a pedir que nos cuente una iniciativa editorial que ha emprendido, que es publicar en la página de La Nación. Sí, un podcast. Sobre presidentes en la historia argentina, que arrancó hoy, de hecho. Bueno, ahora después hablamos de eso. Bien. Pero además, ella está en otros temas. Comunicación política y sobre todo usos de la historia por parte de los políticos para disputar el poder. ¿Cómo es la relación entre los políticos, la lucha por el poder y el pasado? Exacto. Bueno, este encuentro lo teníamos previsto hace un par de semanas, sí, pero llegaste en el mejor momento. Sí, justo, en el momento intenso. A la luz de la historia, Ajá. Yo te puedo nombrar varios ejemplos. Sí. Presidentes o candidatos a presidentes que fueron puestos por otros que tenían el poder político. Juárez Celman, sí, que era una especie de Schiaretti, un tipo con extraordinario poder en Córdoba, casado con una señora Funes, igual que Roca, casado con otra Funes, con cuñado de Roca, que era el que tenía el poder. Sí. Roca lo promueve a Juárez Celman. Sí. No salió bien. Alvear, embajador en París, promovido por un hipercaudillo que tenía todo atado, Hipólito Yrigoyen. No sabemos si salió bien o mal. Ilia y Balbín. Muchos dicen que Balbín, que era el líder del radicalismo, dejó que corriera Ilia, lo que nunca iba a ganar. Y ganó. Y siempre hubo una especie de tensión a lo radical. Perón e Isabel no sé si es el mismo caso. Tampoco si ese es el mismo caso, te lo voy a preguntar, Néstor y Cristina. Sí, Duhalde y Néstor. Digamos, Duhalde, dueño del aparato bonaerense y desde ahí engendra la presidencia Kirchner. A la luz de estos casos que yo te acabo de enumerar, y me pueden faltar otros, ¿cómo ves esto que anunció Cristina con su video este sábado, donde todo el mundo ha señalado algo obvio, que es rarísimo que el vice anuncie quién es su jefe? Es algo inédito, por supuesto, en la historia argentina, que el vice esté diciendo quién va a ser el presidente, el candidato a presidente. A ver, yo pensaría lo siguiente, trayendo tus ejemplos, ¿no? Roca, Juárez, Celman. En principio, Alberto Fernández no es un frontman, ¿no? Era el armador político del kirchnerismo. Juárez Celman también fue el armador político de la candidatura de Roca, es decir, fue clave. Es decir, Juárez Celman no llega a ser candidato a presidente en el 86 porque era el concuñado de Roca. Llega a ser el candidato a presidente porque Juárez Celman había armado la candidatura de Roca, había tejido redes políticas. Era gobernador de Córdoba. Era gobernador de Córdoba, fue senador, tenía sus redes tejidas. Y Juárez Celman, todo indicaba, toda la campaña de Celman fue bajo esta idea de títere, ¿no? Durante toda la campaña el fantasma de que el poder no estaba en Juárez Celman, sino que estaba detrás de Juárez Celman, estuvo todo el tiempo. Seguramente sea así la campaña de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Seguramente esté todo el tiempo el fantasma de que Cristina Kirchner es el verdadero poder. Ahora, ¿qué pasa cuando Juárez Celman llega a la presidencia en el 86? Bueno, cuando Juárez Celman llega a la presidencia, inmediatamente se da vuelta y demuestra que no es ningún títere. Inmediatamente empieza a mover sus redes provinciales, a arreglar con gobernadores, a hacer que los líderes provinciales que antes respondían a Roca empiecen a responder a él. Roca, bueno, no se lo toma muy bien, obviamente, se va a Europa, vuelve, está muy enojado con esta situación. Y esto que Juárez Celman logró, transformarse en el jefe del partido, en jefe único del partido en ese contexto, al mismo tiempo que presidente, no lo favoreció mucho en la crisis del 90. Es decir, en 1890, cuando se produce una crisis económica muy fuerte y una crisis política con el levantamiento de los radicales en 1890, Juárez Celman logra derrotar este levantamiento y podríamos decir, podría haber seguido en la presidencia. ¿Pero qué había pasado? Y bueno, pero Roca y Pellegrini, que era el vicepresidente en ese momento, le habían soltado la mano. Es decir, van a terminar... ¿Vos crees que tuvo algo que ver Roca en la Revolución del 90? No digo que Roca tuvo algo que ver en la Revolución del 90, sí en el hecho de que a pesar de que la revolución había sido derrotada, Juárez Celman no siguió en la presidencia. Es decir, a pesar de la derrota de
Juárez Elman renunció. Y ahí Roca y Pellegrini son las dos figuras que están detrás. Entonces, por supuesto, como dijiste, la historia no se repite, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, ¿cuán exitosas son estos? ¿Alvear y Irigoyen cómo fue? A ver, ¿Se parecen algo a esto? Para mí, Alvear y Irigoyen lo que se podría parecer es en por qué selecciona Irigoyen Alvear. Irigoyen Alvear lo selecciona básicamente porque es una versión más moderada de lo que venía siendo Irigoyen. Es decir, Alvear, podríamos decir, tenía... Alvear tenía cercanía con los sectores no irigoyenistas del Partido Radical y a la vez parecía ser muy leal a Irigoyen. Irigoyen también seguramente pensaba que Alvear iba a ser más manipulable de lo que fue. Toda esta narración que está haciendo se podría llamar Los Albertos. Los Albertos, exacto. Pero, a ver, Alvear parecía ser más manipulable, pero lo que hay que decir es que Alvear nunca fue del todo desleal, excepto en el contexto del golpe del 30, cuando él apoya el golpe del 30. Pero durante su presidencia nunca le terminó de soltar la mano a Irigoyen. Es decir, Alvear nunca terminó de jugar de lleno con los antipersonalistas, que es lo que uno podría haber pensado si, podría haber considerado como una traición, ¿no? Alvear nunca dejó de jugar. Vamos a Néstor y Duhalde. Sí. No, en Néstor y Duhalde el caso es diferente. Es decir, Néstor demostró muy rápidamente su voluntad por separarse del dualdismo y por conquistar el poder ejecutivo, el partido. Es decir, en el caso el conurbano, sobre todo. El conurbano, digo. En el caso de Néstor y Duhalde sí se ve bien claro esto de, también, no hay ningún tipo de manipulación posible. Ahora te quiero hacer otra pregunta, que es una incógnita para mí importante hoy. Sí. En un operador, un gerente, hasta ahora un gerente como Alberto, ¿se puede lograr con ese material, un Corach, se puede lograr un representante, un líder? Bueno, eso es... A esta altura de la vida, además, ¿no? Eso es un punto importante. A ver, yo creo que sí se puede lograr un líder. Me parece que algo que tiene que lograr el Alberto. El Alberto, pero el Alberto es el otro. El Alberto es el otro. Alberto, para cautivar, es lograr construir... Vos hace un rato hablas de las ficciones, ¿no? Hay un historiador que se llama Edmund Morgan que tiene un libro que se llama La invención del pueblo. Él lo que trata de entender es cómo se inventa la idea de soberanía popular en el siglo XVII en Inglaterra y en el siglo XVIII en Estados Unidos. Y el tipo dice, bueno, todos los gobernantes, ya sean monarcas, ya sean presidentes, ya sean dictadores, tienen que construir ficciones para poder gobernar, es decir, para conseguir consenso. Ficciones entendidas como construcciones teóricas para hacer que la gente obedezca. El relato. El relato, bien. ¿Cuándo un líder es exitoso? Bueno, cuando logra suspender voluntariamente la incredulidad. Es decir, esa frase refiere a cuando él usa la metáfora del emperador desnudo. La metáfora del emperador desnudo es esa fábula en la cual vienen dos sastres frente a un emperador y le dicen, tenemos los hilos más hermosos y más suaves que se puedan llegar a construir, solo los capaces pueden ver esos hilos. Entonces le muestran el vestido al emperador y el emperador dice ver el vestido, toda la corte dice ver el vestido, el emperador se pone el vestido, va a pasear por el pueblo, todos fingen ver el vestido hasta que un niño dice el emperador está desnudo. Y cuando este niño dice el emperador está desnudo, se desmorona toda la autoridad, se desmorona ese relato. Que alguien en algún momento diga, mira, manda a Cristina. Claro, entonces hay que ver hasta qué punto Alberto logra construir esta ficción, logra hacernos entrar en ese juego de suspender voluntariamente nuestra incredulidad. Como en el teatro. Exacto, y de verlo como una autoridad, de que no digamos, ah, no, no te estoy creyendo toda esta historia que me estás armando. Y me parece que eso es un desafío difícil, y es un desafío difícil porque Cristina es muy buena en eso, ¿no? Digo, porque Cristina fue muy buena armando este relato, construyendo simbólicamente su poder, haciendo de su autoridad, situándose a ella como un líder en la historia, dándose ella un lugar en la historia argentina. Bueno, este relato... A ver, interesante lo que estás diciendo, muy interesante. Para la narrativa histórica de ella, sí. Este momento, ¿cómo debería ser contado para integrarlo a la saga que ella nos viene contando? Desde el 76 desde el 73 en adelante. A mí me parece que se puede pensar de esta manera. No sé si es creíble, pero uno podría decir... Bueno, ¿en qué sentido creemos este giro
hacia el centro, esta moderación de Cristina Kirchner. ¿Es creíble esta moderación de Cristina Kirchner? Bueno, yo creo que en algún punto es difícil de creer, y es difícil de creer porque para Cristina hay una idea muy fuerte de cómo entender la política, que es entender la política a partir de la división, a partir del conflicto, a partir de una idea entre unos otros. Y no solamente la política del presente. Cristina entiende así los 200 años de la historia argentina, como una lucha entre un nosotros y un ellos. En este sentido, uno podría decir, bueno, podría ser una metáfora con la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Podemos creer este momento termidoriano del kirchnerismo? ¿Y a qué me refiero con un momento termidoriano? La Revolución Francesa tiene diferentes etapas. El momento más radical de la Revolución, más extremo de la Revolución, es el momento jacobino. Es el momento de Robespierre, de la guillotina, los de Lía. Sí, el momento más radicalizado. Después, cuando le cortan la cabeza a Robespierre en el 94, se inicia el momento termidoriano. El momento de, bueno, vamos a calmarnos, vamos a moderar esa política basada en la radicalización del conflicto en el jacobinismo. Ahora bien, uno podría decir, ¿alguien le hubiese creído a Robespierre si a él no le hubiesen cortado la cabeza en el 94? ¿Qué le hubiese dado él mismo el giro termidoriano del jacobinismo? Es decir, ¿alguien le creería a Robespierre si Robespierre viene y dice, bueno, esto de pensar la política, como dice Cristina en el video, ¿no? Bueno, no es momento de pensar en división, sino en unir a los argentinos. Bueno, en el 2011 hablaba de sintonía fina. Sí, y también tuvo todo un movimiento como de moderación, de acercamiento con el empresariado. Sí, después vino la estatización de YPF, el ataque final contra la justicia, contra los medios. Pero en el Puede ser eso también esto, ¿no? Pero en el discurso ella nunca dejó de pensar en términos de división y de conflicto. Es decir, en el discurso ella nunca dejó de pensar un nosotros. ¿Y esas matrices mentales se pueden cambiar, vos crees? Por lo mismo vale para Macri, ¿eh? Digamos, cuando Macri ahora dice el acuerdo de los 10 puntos en el que no cree, los precios esenciales en los que no cree, hablemos con el establishment. Marcos Andey come con 20 empresas. Bueno, ¿qué hacemos con esas ficciones, no? Cuando teníamos muy clara cómo era la ficción que te construía un líder y de repente te está dando otra ficción completamente distinta. Digo, uno podría pensar, si pensamos en giros discursivos de ese tipo, por ejemplo, en el Perón del 52, ¿no? Digo, Perón da un giro discursivo muy importante en su segundo gobierno. Y práctico, por supuesto, frente a la crisis económica, ¿no? Y frente a sus principales problemas, o sea, ideas. ¿Qué cosas mirarías de esta dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner? ¿Qué síntomas estarías mirando vos como si fuera un médico para saber si esto tiene algún tipo de credibilidad o no? Hoy yo hablaba con un diplomático extranjero de los que va a ver Alberto Fernández en todos estos días, que recorrió todas las embajadas, sobre todo la de Estados Unidos, que me decían, nosotros no, falta mucho para que creamos en todo esto. No, mucho. Además tenemos memoria muy larga. ¿Qué cosas podrían hacer que esto sea convincente, si es que hay alguna? Bueno, yo me imagino, pienso dos cosas. ¿Qué lugar le va a estar dando, qué lugar va a tener la cámpora en todo esto? Es decir, ¿qué lugar van a tener los sectores más que van a tener un lugar? Me imagino que para que sea creíble, no solamente Cristina se tiene que correr, sino todos ellos se tienen que correr. Supongo que Cristina, para que sea creíble también, va a tener que permanecer más en silencio. Está bastante en silencio. El otro día un malvado, el sábado a la mañana, después de esto, me dice, la única cosa que puede volver creíble todo esto es que Cristina renuncia a los fueros. Lo cual sería justamente la misión imposible. Porque terminaría presa. Y tal vez todo esto se hace para que no termine presa. Sí. Yo tengo un problema con todas... A ver, no tengo un problema con todas estas ideas así estratégicas y un poco conspirativas por momentos. Me gusta pensar en problemas más humanos o en temas más humanos para tratar de entender las acciones de las personas. En un libro sobre la caída del peronismo de Pablo Gerchunov dice, bueno... La caída. La caída, exacto, 1955, La caída. Libro en el que tuviste bastante que ver. Sí, estuve trabajando con Pablo en ese libro. Y Pablo se pregunta, bueno, ¿qué pasa con Perón que se niega a reprimir el levantamiento militar cuando lo podría haber reprimido y termina renunciando? Y una de las respuestas que se da Pablo es, bueno, estaba cansado seguramente, puede haber estado fatigado, puede haber no tenido ganas de gobernar en ese contexto que iba a ser el contexto posterior al 55 y que seguramente iba a ser muy complicado. Entonces, uno
uno podría decir, bueno, ¿por qué Cristina está haciendo ¿Y todo vos crees esto? que puede pasar esto? Que Cristina esté fatigada de ¿Por qué tanto no? conflicto. ¿Y por qué no pensar que Cristina puede estar cansada? ¿Por qué no pensar que Cristina... Contame en un segundo los presidentes, que nos vamos. Los presidentes, bueno, es un podcast que estamos haciendo con un compañero, Santiago Rodríguez Rey, donde cada semana va a salir un episodio sobre un presidente diferente de la historia argentina. En cada podcast, en cada episodio, tenemos 3 historiadores invitados y esto me parece importante porque la idea es difundir interpretaciones de la historia que hicieron los historiadores académicos en los últimos 3 décadas. Es decir, no queremos hacer un podcast con los sentidos comunes o los mitos que circulan más ampliamente en el espacio público, que están más ligados al revisionismo histórico, que es una forma de interpretar la historia en clave antiimperialista, en clave de lucha entre héroes y villanos, buenos y malos. Tipo Cristina. Exacto. La idea del pasado que tiene Cristina. El podcast lo que está tratando en realidad es de deconstruir algunos mitos, de devolverle, podríamos decir, a la historia la ambigüedad, la especificidad, las ambivalencias. Entonces, uno de los objetivos principales del podcast es justamente esto. Bueno, ver a los presidentes, ver sus trayectorias, ver sus personalidades. ¿Y esto lo vamos a poder encontrar cuándo? Lo pueden encontrar desde hoy, o sea, ya estás, Sí. y vos estás en el primer programa, Ajá. en el que está publicado hoy, en la página de La Nación, que se llama La Banda Presidencial. La banda presidencial. La Banda Presidencial. En Spotify, Sin en iTunes. alusiones peyorativas. Ninguna. A nadie. Ninguna. Camila Perochena, brillante, me quedo con una idea, como Perón en el 55, tal vez Cristina se cansó de ser Cristina. Vamos a un corte y seguimos con Odisea. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Siempre que te mudaste, el equipo RE/MAX estuvo ahí, porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina.